esta ocasión vamos a trabajar sobre un libro que descargamos del DANE. Nos vamos a descargas y vamos a visualizarlo desde acá. En descargas buscamos el archivo que nos indica el índice inflacionario y para ello entonces lo buscamos dentro de nuestros archivos donde tenemos variación del IPC y el índice del IPC. En variación del IPC, que es el que vamos a seleccionar, le damos doble clic para abrirlo, solamente para verificar que la información que vamos a sacar es la que realmente necesitamos. Y vemos que sí, tenemos la variación mensual del IPC, está en la presentación que nos da el DANE desde el año 2003 hasta el año 2022, donde aparece toda la información ya clasificada del DANE. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos dejar de que sea una tabla ya organizada y pasarlo a una base de datos para poder trabajar con ella de manera mucho más fácil. Para ello vamos a abrir un archivo nuevo y cerramos el archivo que teníamos del DANE para que lo podamos manipular. Estando acá nos vamos entonces por datos y en datos nos vamos por obtener datos desde un archivo y desde un libro de Excel. Le damos clic y vamos a buscar entonces nuestro índice, no era el índice, sino el IPC acumulado o variación, la variación porcentual del IPC, que es este que tenemos acá. Variación 15, le vamos a dar importar y él nos trae entonces nuestros datos en esta primera ventana, donde nos debe aparecer la base de datos, no la tabla o la hoja Excel que descargamos. No la podemos manipular, no le podemos hacer absolutamente nada para poder que nos quede el proceso automatizado. Nos vamos acá donde dice variación la variación del IPC y vamos a transformar los datos. Para transformarlos esperamos a que se nos cargue en el sistema y una vez la tenemos cargada, lo que vamos a hacer es habilitar o se habilita este complemento que es el Power Query, que nos va a permitir hacer algunos elementos, como cuáles: eliminar las primeras 7 filas, las primeras 6 filas, perdón. En la fila 7 encontramos que están ya los títulos que vamos a utilizar y sobre el lado derecho vamos a ver todos los pasos que se van a aplicar y que podemos posteriormente quitarlos. Después del año 2019 podemos borrar este año corrido 2020 o dejarlo en su defecto, pero de aquí para abajo, de la 21 en adelante, pues ya no necesitamos los datos. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Acá por inicio vamos a eliminar o a quitar esas filas que no necesitamos. Entonces le damos clic donde dice reducir filas y le vamos a decir quitar filas superiores y en este caso nos va a pedir cuántas filas queremos eliminar. Le decimos que vamos a eliminar 6 filas superiores, le damos a aceptar y se nos eliminan las 6 primeras filas. Y luego en filas inferiores podemos eliminar desde la 15 hasta la 18, que vendrían siendo 1, 2, 3, 4 filas que vamos a eliminar. Y aquí donde dice quitar columnas, quitar filas y en quitar filas inferiores, le vamos a decir que nos quite las últimas 4 filas y le damos a aceptar. Nos quedan entonces los meses y el acumulado anual. Este acumulado pues nos va a generar ruido, entonces quitémoslo también. Como vamos a quitar este y lo habíamos hecho con quitar filas anteriores, podemos darle clic aquí en la tuerquita y decirle que no son 4, sino que son 5. Y entonces lo volvemos a aceptar y ya no lo quita. Si tenemos estos datos que están en columna, vamos a revisar cuántas columnas deberíamos quitar. En este caso, pues, aparecen 21 columnas y en la medida que se nos vaya generando más columnas, las incorporaría. Teniendo esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anular la dinamización de las columnas. Estas columnas deben quedar el mes, el año y que en cada mes y año nos quede el índice. Pero para eso necesitamos promover este encabezado de las primeras columnas, de la primera fila. Para eso nos vamos entonces a promover encabezado, en transformar,
le vamos a decir que usar la primera fila como encabezado, le damos clic y ya lo tenemos casi listo. Teniendo esto, mire que tenemos señalada la columna de meses, le damos clic del lado derecho y acá, perdón, le damos clic del lado derecho y le vamos a decir anulación de dinamización de otras columnas, o sea, conserve mesa como está, pero elimine la dinamización de las columnas. Le damos clic y nos queda el mes de enero del año 2003 en adelante y nos queda ya el índice que está en la parte de valor. Hasta acá lo que hemos hecho es volver la base de datos que teníamos en forma de presentación, volverla una base de datos. El paso que sigue es pasar esto que está en números, que está en números no decimales, pasarlo a decimal, porque la inflación no fue del 1.17, es del 1.17%. Si tomamos el número como es, sería que este valor que tenemos acá, habría que dividirlo por entre 100. Para ello, entonces, debemos hacer lo siguiente. Entonces seleccionamos la columna de valor y estando en transformar nos vamos por estándar, le damos clic en la parte de abajo y vamos a dividir. ¿Qué vamos a dividir? Escriba un número por el cual debe dividir cada valor de la columna. Aquí decimos que no lo divida entre 100, le damos a aceptar y ya nos queda dividido el dato como tiene que ser. La siguiente transformación es que nos cambie cada uno de estos elementos de enero, febrero por un número. ¿Por qué? Porque necesitamos empalmar la fecha. ¿Y cómo la vamos a empalmar? La vamos a poner con el último día hábil o el último día hábil de cada mes. Al 30 de enero o al 31, al 30 de enero, en el 2003, el valor que nos da es del 0.117, o sea, del 1.17. Vamos a hacer esa operación de cambiarle a cada uno de estos nombres que están acá. Vamos a ponerle entonces un número como tal. ¿Cómo lo hacemos? Para ello entonces nos vamos acá por agregar columna y en agregar columna vamos a buscar columna condicional. Le damos clic y tenemos entonces que le vamos a poner acá mes número para que nos quede esa columna, nombre de la nueva columna, y vamos a decirle que tome la columna mes y que si es igual a enero, entonces le ponga el número 1. Le decimos agregar cláusula y le vamos a decir que si mes es igual a febrero, entonces nos ponga el número 2. Y seguimos así hasta que tengamos los 12 de la siguiente manera. Terminamos entonces con todos los meses, los colocamos desde el 1 hasta el 12 y una vez los tengamos todos listos, le vamos a decir a aceptar. Al darle a aceptar, él ya nos tiene que transformar todos los números y si desagregamos aquí en el mes, buscamos y vemos que todos tienen su equivalente. Si nos hubiéramos equivocado escribiendo alguno, nos aparecería aquí nulo o vacío, el cual implica que tendríamos un error en la transformación. Ya tenemos el mes, tenemos el año. Ahora necesitamos entonces llevarlo al día final, el último día del mes, con el fin de que podamos tener ya una fecha estructurada. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien, para hacer esa transformación vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué debemos tomar? Debemos tener presente que hay que crear una nueva columna. Para eso nos vamos entonces en agregar columna, una columna personalizada y le vamos a poner el título de fecha. Y aquí vamos a cometer un error, pero la idea es que aprendamos a mejorar este proceso. Aquí en fecha nos sale el igual y vamos a escribir privado en mayúscula date of y acá nos dan las opciones. Date of month, le damos clic y ya entonces nos va a decir fin de mes. ¿Fin de mes de qué? Entonces acá vamos a colocar
numeral del día, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar el año, que aquí lo tenemos con el nombre de atributo, después le vamos a cambiar eso, coma, el mes número, y vamos a utilizar un día cualquiera, pongámosle el 15, porque todos los meses tienen 15 días. Cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo, le damos a aceptar y nos genera un error. ¿Por qué nos genera el error? Porque este número de atributo que tenemos acá no está como un número, sino como texto. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle el nombre y le vamos a poner año, pero en mayúscula, para que nos quede bien entendido. Y seleccionando estas tres letricas, le damos a dar clic del lado derecho y le vamos a decir que nos lo vuelva un número entero. Estos dos procesos que acabamos de crear de columna, cambiar nombre y tipo, serían anteriores a personalizar agregada, que fue la que acabamos de hacer. Cuando yo señalo este paso y lo pongo en la parte inferior, lo arrastro, inmediatamente se me reacomodan todos los datos. Y vamos a darle en la tuerquita para mirar qué cambios de pronto toca hacer. Le damos clic, nos abre, tenemos entonces nuestro elemento. Aquí le vamos a cambiar que no es atributo, sino que ya tiene otro nombre que es año. Le damos doble clic y le damos, bueno, acá lo borramos porque se nos volvió doble corchete y no puede quedar con doble corchete. Le damos entonces doble clic al año, le damos a aceptar y él ya nos empalma la fecha que necesitamos. Tenemos entonces ya la fecha, tenemos el mes número, el valor, entonces acá podemos ponerle variación para que nos vaya quedando organizado. Este sería el mes texto, ponemos aquí el mes en texto. Y este sería el mes en número. Entonces también pongámoslo para que nos vaya quedando todo como organizadito. Le ponemos acá mes y en mayúscula sostenida número. Y ya le podemos decir, ya lo tenemos listo. Le damos enter para que nos quede ya aceptado. Y tenemos que son válidos 100 datos. En todos tenemos una validez de 100 datos, 0 errores. Perfecto. Y ya acá vamos a inicio y en inicio le vamos a decir cerrar y cargar en, y acá le vamos a dar clic y acá nos van a salir una serie de opciones, que si lo queremos poner en una tabla, en un informe de tabla dinámica, en un gráfico, crear únicamente la conexión y en la hoja existente, o sea, póngamelo en la hoja existente, en la A1 y una tabla. Después vamos a ver las tablas, pero así no lo va a pasar. Le vamos a dar a aceptar y ya nos descarga entonces la información de la forma en que la necesitamos. Lo único que nos cambia es que en la columna E le vamos a dar doble clic y le vamos a decir que el formato de esa celda es un formato de fecha. Le vamos a dar clic, aceptar y nos queda ya listo nuestro elemento. En este de variación vamos a darle también formato de celda y que nos lo muestre como un porcentaje y con 2 decimales. Está muy bien, le vamos a dar a aceptar y ya nos pasa entonces a ponérnoslo como un decimal. El mes número y demás, este mes pues deberíamos ponerlo en otra parte, pero vamos por el momento a dejarlo así como está. Esa entonces es la transformación de nuestra base de datos. Para organizarla le vamos a decir que nos lo organice por fecha de forma descendente. Vamos por datos y que nos lo ordene del mayor al menor. Le vamos a dar clic y nos lo ordena desde enero del 2003 hasta, le damos control flecha hacia abajo, hasta diciembre del año 2022. Y eso es entonces todo el proceso de transformación que necesitamos para nuestra modelación.